la discoteca se empezó a llenar y ahí fue cuando empecé a crear el estilo que luego se llamó Balearic. Era la forma de pinchar un poco de Alfredo, que era muy personal, y la verdad que la gente le enganchó porque ponía de todo. Una de las primeras fue el Macpherson. Entramos por la puerta normal, se tira todo el mundo encima, apretujados, fue un mareo para la pobre el Macpherson. Pipi era el DJ residente que abría la sala y la cerraba, estaba él solo, pinchaba 6 horas, no le daba igual, no es como ahora que un DJ pincha 2 horas y ya está cansado. Primero, cuando yo llegué aquí, llevé una ola fresca. Yo vengo de la música negra y aquí no solían poner música negra. Los estudios Mediterráneo era una casa payesa de cientos de años en donde se construyó un hotel. Entonces la gente venían, dormían, comían y hacían la vida ahí como en familia y aprovechaban para grabar, ¿no? Llegó el Saturday Diamond Live, eran 5 DJs, el Alfredo, el José Padilla, Pipi, Nelo y Zorra, y de Melero también, y solo había 3 copias para 5 DJs. Se pelearon. El alcalde de Londres cierra todas las fiestas de Londres, todas las discotecas de Londres, y todos los operadores de las fiestas de Londres deciden venir a Ibiza. El Acid House en el 87 en el Pachazo fue la bomba, y luego en el 88 era una música tan diferente. El cambio musical fue radical, fue ya no parar de bombo, de caja, de house music all night long. Hola de nuevo, soy Luis López. Seguimos buceando en los años 80. Hoy hablaremos del nacimiento de las fiestas Flower Power en Pachá. Conoceremos la importancia de los estudios Mediterráneo en la escena rock ibicenca. Asistiremos al boom absoluto de la discoteca Amnesia y veremos cómo una expedición de DJs ingleses en la isla arrebató a los DJs locales su estilo ecléctico, que bautizaron con el nombre de Balearic Beat. Además sentiremos la presión en las pistas generada por un nuevo sonido aterrizado en Ibiza, el house, explotando la isla. Señores pasajeros, abróchense los cinturones porque despegamos. Hubo un tiempo en el que los sueños habitaban en una isla. Ibiza. 40 años de magia. Episodio 7. Balearic Beat. A principios de los 80, la imagen de Ibiza como destino de libertad y vida alternativa seguía mejorando. La consolidación de la industria del turismo era ya una realidad. Pero lo que nadie podía predecir era que a finales de la década una gran crisis empezaría a cernirse sobre la isla, la más fuerte del sector en toda su historia. Hablaremos de ella más adelante. El boom de las discotecas terminó de explotar en esta década. El ocio nocturno ibicenco incorporó el último elemento a la imagen de Ibiza que todavía hoy perdura. Si los inicios del turismo vinieron marcados por la llegada de intelectuales a la isla y la fase de desarrollo estuvo influenciada por el movimiento hippie, la fase de consolidación encontró en las discotecas al aliado perfecto. Q-Ibiza era la última incorporación a la noche, era la disco más de moda, pero simultáneamente en Ibiza el resto de propuestas seguían funcionando. El sol salía para todo el mundo. Los 80 en Pachá. Pachá Ibiza seguía siendo un destino garantizado. Era la disco de primera hora. Después muchos acababan en Q. En esa misma época, Pachá hizo por primera vez la fiesta Remember Music, en homenaje al movimiento hippie que les ayudó a nacer, poniendo música de los 60. Con el tiempo, Piti Urgel cambió el nombre a la fiesta y la llamó Flower Power. Una icónica noche que sigue triunfando en Pachá y por la que han desfilado los rostros más importantes del planeta. El devenir de los años no ha borrado esos recuerdos nebulosos de hippies bailando en la sala. Bellezas deslumbrantes con la energía frenética del movimiento más seductor del siglo XX, el hippismo. Carlos Martorell ha sido siempre el relaciones públicas por excelencia de la Flower Power. La fiesta Flower Power se la inventa Pete Urgell, hermano de Ricardo.
cabo de un tiempo me dicen que por qué no hago yo una fiesta invitando yo gente. Bueno, entonces una de las primeras que traje fue el Macpherson. Hay una foto que se tira todo el mundo encima, apretujados, fue un mareo para la pobre Macpherson. Entonces yo hablé con Ricardo y dije, esto no puede ser. Y entonces había, por la parte de detrás de Pachá, había una zona que era como un trastero. Entonces lo vaciamos, se puso una barra para que los periodistas tuvieran barra libre toda la noche, un fotocall decorado, y entonces yo escribí a mano todas las invitaciones y las iba entregando un mes antes. Todo era la gente de las casas de Ibiza, la gente conocida, gente que no disfruta de discotecas por su edad, lo que sea, pues un Valentino, ¿entiendes? Que te viene con Anne Hathaway, o sea, las famosas relaciones públicas del Estudio 54 de Nueva York, que se ha hecho un documental sobre ella, me parece que incluso una película. Pues esta ha venido los 3 últimos años en un avión privado y no se pierde la Flower Power. Ricardo Urgel, fundador de Pachá, ha sido el único profesional del ocio nocturno premiado por el Consejo de Ministros con la Medalla de Oro al Mérito Turístico, por haber llevado con su marca el nombre de Ibiza por todo el mundo. La figura del DJ empezaba a consolidarse y a tener cierta trascendencia. Aquellos pinchadiscos se estaban convirtiendo en personajes clave dentro de la cultura nocturna. Todavía no eran las estrellas que son hoy en día, pero el fenómeno DJ empezaba a hacerse de respetar. En medio de toda aquella revelación, los propietarios de Pachá quisieron introducir un nuevo perfil en la cabina. Así se materializó la contratación del icónico DJ Pipi en 1984. El 84 yo estaba en Alemania, un marzo, del 18 de marzo, que no me olvido nunca esta fecha. Me veo a los dueños de Pachá entrar en la tienda de disco que yo llevaba también en Alemania. Ostras, Ricardo es el dueño, el hermano, Pete Urgel. Entra en la tienda y digo, ostras, ¿qué hacéis aquí? No sé qué, no sé cuánto, te necesitamos. Me fue difícil, ¿no? Pero yo en 3-4 días solucioné todo esto. Digo, ahora el tren no pasa 2 veces. Yo estaba seguro que era algo bueno para mí. Entonces cogí toda mi discografía, todo, anulé todo y me fui a Ibiza. El 19 de marzo pensé en el Pachá. Y así empezó la historia. Lo bonito de Pipi o de las salas que la gente venía a Pachá. Entonces Pipi era el DJ residente que abría la sala y la cerraba. Estaba él solo, pinchaba 6 horas. No le daba igual, no es como ahora que un DJ pincha 2 horas y está cansado o no sabe qué pinchar. La gente venía, ellos tenían los DJs, los discos de los DJs o la gente que producía música se la enviaban, como he dicho antes, para que ellos la pusieran, la oían aquí y luego la empezaban a oír fuera, pero no había esta sensación de que tengo que ir a ver el DJ, pero sí ibas a oír la música nueva que podías oír en Ibiza que te ponía el DJ residente. Eso fue el cambio de mentalidad de la gente. Mira, primero cuando yo llegué aquí llevé una ola fresca. Yo vengo de la música negra y aquí no solían poner música negra. Entonces yo iba ya con el funky, disco, todo esto. Yo llegué aquí y completamente cambió la escena. Los DJs empezaban a ser venerados por el público, encontrando el posicionamiento que siempre habían buscado. Aunque la cabina de Pachá todavía no estaba preparada para procesar aquel culto al DJ, ya que DJ Pipi pinchaba cada noche sus sesiones maratonianas de espaldas al público. Porque la cabina de Pachá además era tan especial que tenía todos los aparatos de frente. Tú pinchabas prácticamente a la pared. Pero bueno, era así aquella época y yo pensé aquí con los Lenco, con los platos Lenco, que luego llegaron los Technics y todo esto, pero ya aquella época yo hacía magia con los discos, vamos. Pachá era ya conocida en todo el país, era la sala más popular en la isla y gozaba siempre de una clientela premium. Se convirtió en un icono. Era también la más comercial, aunque siempre con una selección musical muy elitista.
todo el ambiente lo hacía la gente mismo, ¿me entiendes? Y eso era aquella época, sobre todo los años 80. Si llegabas a Ibiza, no ibas a Pachá, es que no habías estado en Ibiza. La cabina de Pachá era todo un espectáculo. Fue la época de los white labels, los vinilos etiqueta blanca. Muchos DJs ocultaban la carátula de los discos para mantener sus joyas en el anonimato. Por aquel entonces era realmente difícil conseguir aquellos discos. Los DJs acudían a diario a las tiendas a descubrir nuevos temas para enriquecer su maleta. Juan Tour, Delta Music. ¿Qué DJ no tiene manías, tío? ¿Qué DJ no tiene manías? Madre mía, todos están... Claro, cada DJ tenía su cajita. Bueno, me acuerdo de una anécdota que llegó el Saturday Diamond Live, eran 5 DJs, el Alfredo, el José Padilla, Pipi, Nelo y Zorra, y de Melero también, y solo había 3 copias para 5 DJs. Se pelearon, bofetones se dieron por el disco de The Saturday Diamond Live, que se pinchaba primero. Bueno, el Hang On To Your Love y tal, se pinchaba a medianoche y tal, la gente bailaba, tú. Pero macho, están locos. ¿Quién no tiene manía? ¿Qué DJ que no tiene manía, tío? Aquellos vinilos que daban identidad a la sala valían su peso en oro. Los maxi singles de importación eran manejados solo por los DJs, así que si querías escuchar y bailar aquellas canciones, tenías que ir necesariamente a la discoteca. La música era un contenido de gran valor que fidelizaba al público. Cada sala contaba más o menos con su propia identidad y el aspecto musical era muy importante. No, yo tenía esta credibilidad de la gente que me traía el vinilo directamente a la cabina y por supuesto yo lo tapaba con algo siempre. Yo escuchar la primera vez un disco ya sabía que iba a ser. Y todos los DJs venían siempre mirando así, como con la cabeza alta para ver y no podían ver nada. DJ Pipi en Pachá supo aprovechar su momento aportando frescura con su selección musical. Además, fue de los primeros en hacer filigranas con aquellos platos lenco durísimos donde casi podías subirte a dar vueltas. Joan Rivas fue otro de los grandes DJs de Pachá en aquellos años, desde 1985, manteniendo siempre una discreta posición en cabina, pero según nos cuentan, con un gusto extraordinario por la música y una auténtica devoción por el oficio. El Pipi es el único DJ, que no me malinterpreten los otros, que sabía coger los discos bien, porque todo el mundo los coge por el plástico. No, cariños, se cogen con los dedos de medio de la mano en la galleta y el otro en el borde del disco. Y el Pipi era el único que los cogía bien, tío. Me acuerdo que los trataba cuando los veía aquí en la tienda. Parece que lo estoy viendo ahora. Que lo estaba a la vuelta, así, ¿sabes? Sin cogerlo por el vinilo. No. Muy pro. El puta Pipi. Cada disco top tenía 2 vinilos. Y yo ponía 2 discos a la vez, doblando el disco. O sea, de una manera que nadie lo hacía. Con unos efectos especiales, que ahí no había ecualizador. Había solo una tontería de ecualizador. Y yo los filtros lo hacía con ecualizador. Haciendo zoom, boom, boom, sin que nadie sabía nada de esto. Y hoy, ¿sabes? Todo eso, ¿no? Yo lo hacía espontáneamente, esas cosas, ¿sabes? Y aquella época era la época de Grace Jones, que para mí es una diva, y era una diva, es una diva y seguirá siendo una diva. Slave to the Rhythm, por ejemplo. Cambiando de tema, en 1984 era tal el momento que vivía la isla que la factoría SEAT lanzó el modelo más internacional de la automoción española, el SEAT Ibiza, en honor a esta isla rompedora. Fue el primer modelo del segmento B fabricado totalmente en nuestro país. Los estudios Mediterráneo, el santuario del rock. La vena rockera ibicenca tuvo también en los 80 su momento de máximo esplendor.
Ibiza Sound Studios, como se les conocía originalmente, lo hicieron posible. Su fundador, un empresario alemán afincado en Ibiza, se empeñó en dotar a la isla de uno de los estudios profesionales mejor equipados en todo el país. Entre otros servicios, contaba con una mesa MCI de 56 canales, con 48 de grabación simultánea. Todo un avance para su época. Juanito, director de Las Dalias. En los años 80, la historia de Las Dalias está muy vinculada a los estudios Mediterráneo. Los estudios Mediterráneo era una casa payesa de cientos de años, en donde se construyó un hotel. Entonces la gente venían, dormían, comían y hacían la vida ahí como en familia y aprovechaban para grabar, ¿no? Las instalaciones incluían zona de alojamiento para los músicos y artistas, restaurante, cancha de tenis, squash y piscina. La banda británica de heavy metal Judas Priest fue la encargada de inaugurarlos en la primavera de 1980, con la grabación de su álbum Point of Entry. En esa época pues estuvo grabando Nena, Judas Priest y de los grupos españoles de la conocida movida madrileña de la época de Tierno Galván, pues estuvieron Los Rebeldes, La Frontera, Manzano, Obús, Los Ángeles del Infierno, Elegantes, Los Brighton 64, Morris con sus zapatos de gamuza azul, y todos estos tocaron en Las Dalias, ¿no? También me acuerdo del concierto que se hizo con Medina Zara, que fue impresionante. Los estudios Mediterráneo, como se llamaron a partir de 1984, mantuvieron siempre una estrecha relación con Las Dalias, por su proximidad geográfica y por su amor por la música. Las Dalias llevaba muchos años siendo el centro neurálgico en la isla para los conciertos en vivo. Los grupos que grababan en los estudios, muchos de ellos acababan actuando en el Jardín de Las Dalias. Aquellas canciones recién grabadas tenían que ser templadas para el directo. Ahí entablé una muy buena amistad, ahí conocí a Dennis Herman, el ingeniero de sonido, que aún tenemos por Ibiza haciendo de ingeniero de sonido y también como músico. Y bueno, estuvo explicando la reverberación natural que tenía el estudio, que era un túnel justo debajo de la casa y de los estudios, donde ponían una serie de micrófonos y ahí conseguían una reverb impresionante, ¿no? La verdad es que fue una época muy bonita, ¿no? Y ahí queda, pues bueno, para la historia de la música en la isla de Ibiza. Justo en esa época se intensificó mucho la actividad en Las Dalias y en toda la zona de San Carlos, con el nacimiento del icónico Mercadillo Hippie de Las Dalias. Por aquel entonces tan solo con 4 puestos. Hoy en día es uno de los mercadillos más populares del mundo, frecuentado por auténticas estrellas como Justin Bieber, Mick Jagger o Shakira. Volviendo a los estudios Mediterráneo, fueron muchas las bandas que encontraron en Ibiza el lugar perfecto para conectar con su inspiración y capturarla en aquellos extraordinarios estudios. V40, Frankie Goes to Hollywood, Roger Taylor de Queen, Katrina and the Waves, Happy Mondays, Duran Duran o los mismísimos New Order, que en 1981 grabaron aquí gran parte de su primer álbum, con Canciones para la Eternidad. El proyecto de ese estudio tan elitista fue tan ambicioso que el propietario no lo pudo digerir. Las deudas le ahogaron y acabó arruinado huyendo de la isla. Después de esto, Dave Holland, batería de Judas Priest, se hizo cargo de las deudas y los estudios fueron reabiertos en 1984. Ahora sí, como Estudios Mediterráneo. En esta nueva etapa y con el gran Vicente Mariscal Romero en la dirección, los estudios recuperaron todo su glamour, atrayendo hasta la isla de Ibiza a bandas españolas como Barricada, Ángeles del Infierno, Sangre Azul, Banzai, Revolver o Loquillo y Trogloditas. Por desgracia, en 1990, justo cuando el estudio iba a ser remodelado y adaptado a la nueva era digital, se produjo un gran incendio que arrasó la masía y todas sus instalaciones.
El boom de Amnesia. En el año 1984, la dirección de Amnesia hizo un fichaje estelar en cabina, contratando a Alfredo Fiorito. El argentino se convirtió en el residente de sala y años más tarde sería reconocido como el padre del sonido balear. Alfredo llegó a Ibiza a mediados de los 70. La recuerdo como la isla de la libertad. Yo venía desde Argentina de un golpe de estado. Ibiza era un paraíso para mí como lo fue para tanta gente. Me recuerdo que cuando llegamos en el barco, a los 10 minutos nos encontramos con amigos y a los 20 estábamos tomando un café y riéndonos y pensando que estábamos realmente en un paraíso. Alfredo había sido promotor de conciertos de rock en Argentina, por lo que el mundo de la música no le era ajeno. No obstante, el destino le había reservado para sus primeros años en la isla otros quehaceres tan dispares como la fabricación de velas, de ropa y también la elaboración de tartas para abastecer a restaurantes. Con todo ello, Alfredo conseguía salir adelante, ya que en aquella época no se necesitaba mucho para vivir. Yo desembarco en el mundo de la música luego de un partido de rugby que había jugado y uno de los espectadores del partido me ofreció trabajar en un bar. En el bar tenía que servir copas y en el bar había un equipo de música muy bueno para la época, el bar Bebop del puerto de Ibiza, y allí comencé a tener contactos con la música en Ibiza, ya que en Argentina ya lo había tenido porque era promotor de conciertos de rock and roll y también escribía en un periódico sobre los últimos discos editados. La experiencia en el Bebop del puerto de Ibiza fue extraordinaria. Aceptó el puesto de camarero, sobre todo porque en el paquete estaba la posibilidad de comandar su cabina. Alfredo era un gran amante de la música. Una de sus mayores aficiones era la de comprar discos, aunque para tocar en aquel pequeño bar no eran necesarios. El Bebop contaba con una excelente colección de vinilos. Luego del Bebop comencé a trabajar en el Lolas, una discoteca que ya está cerrada, pero que era muy famosa en aquel momento, legendaria, una de las primeras que se abrió en Ibiza. Luego en el verano, como había tenido bastante éxito en el bar y en el Lolas también me fue bien, pedí trabajar en el Amnesia y me rechazaron. Tenían otro disc-jockey. Por lo tanto me fui a trabajar a Formentera, y al volver de Formentera, o sea, cuando comenzó el verano siguiente en Ibiza, me aceptaron trabajar en el Amnesia y esto era el verano del 84 y a partir de esa fecha comencé a trabajar en el Amnesia y trabajé allí por 5 años. Carlos Monsel, franquiciado de Pachá en los 2000. Yo creo que el punto de partida de Amnesia que empieza a sonar y a hacerle bupa a Pachá y bastante fue cuando entra Alfredo, que es un mito, pues como Pipi puede ser en Pachá. La metodología de pinchar era la misma, porque que yo recuerde todo el mundo pinchaba el corte, es decir, se acababa una, empezaba otra y como tú bien dices, con gusto y bien puesta. Pero sí, porque el tío hacía una mezcla así de muchos temas, ¿sabes? Que ya estaba en el 84 que ya había mucha guitarra porque había esto, luego ponía temas de funky, de Stevie Wonder, de gente, de temas claves, incluso creo que ponía temas de vez en cuando, algún tema español. Era muy diferente a Pachá la música, muy diferente, ¿sabes? Aquello era como más familiar. Yo creo que este chaval realmente no era disc-jockey, se aficionó a poner música y tenía mucho gusto, y lo que he dicho yo siempre, que es fundamental tener gusto. Creó un estilo que fue el de Balearic. Bueno, se han vendido muchos CDs, se han hecho muchas fiestas por la península también con el rollo Balearic, que era la forma de pinchar un poco de Alfredo, que era muy personal, y la verdad que la gente le enganchó porque ponía de todo.
La cabina de Amnesia por fin tenía un DJ preparado para pasar a la historia. La disco por aquel entonces todavía no despuntaba en la noche ibicenca, era un local más. Alfredo cobraba 5.000 pesetas diarias. Fue precisamente en Amnesia donde el argentino empezó a forjar su estilo. Yo no llegué a la Amnesia con algún estilo en especial. El estilo lo fui creando de acuerdo a la gente que iba llegando. Al principio no teníamos mucho público, o sea que tuve la posibilidad de poner la música que a mí me gustaba porque no había mucha gente en la discoteca y ponía música que no se podía catalogar como música de discoteca. Y el estilo lo fui creando, ya te digo, con la llegada de la gente. Y ahí fue cuando empecé a crear el estilo que luego se llamó Balearic. Alfredo estuvo varios meses pinchando para una más que reducida clientela. Un buen día, después de haber cerrado la discoteca y mientras el personal esperaba para ser remunerado, la novia de Alfredo, Alessandra, le pidió que pusiera música especialmente para ellos. Así hizo. De la gente que salía del Q tras el cierre a las 6 de la mañana, muchos se sintieron atraídos por aquella música especial que venía del otro lado de la carretera. Algunos se acercaron. El primer día como 50 personas, lo que alertó a Alfredo. El segundo sobre 2 centenares y a las 2 semanas ya eran más de 500 personas las que acudían a aquella sonora llamada matutina. Aquel día Alfredo tuvo que avisar rápidamente a su jefe, inmerso en las cuentas en su oficina, para decirle que abriera deprisa las barras. La discoteca estaba llena. Sí, me acuerdo del concepto un poco mañanero de Amnesia, pero es que entre otras cosas fue porque no le quedó otra. Sabes que todo el mundo busca su nicho de mercado y realmente como copaba las cerecitas, copaban todo, luego pegó un tirón importante, por lo menos un par de días a la semana el club, pero que era enorme. Entonces, claro, chupaba mucha gente y esta gente encontró su nicho de mercado al ver que al principio no tenían mucho, a partir de las 5:30, 6, que se animaba y entonces como entonces estaba permitido, que luego vino Space, también lo hizo, estaba permitido, pues ellos abrían más tarde y cerraban al mediodía. Esto llevó a Amnesia a adaptar un nuevo horario de After Hours, abriendo a las 3 de la madrugada y cerrando al mediodía, lo que fue otro hándicap en la transformación del local. Bailar en Amnesia era como bailar en el patio de una casa ibicenca, con un equipo de sonido que hoy en día resultaría ridículo. Sin ningún tipo de luces estroboscópicas, más allá de 3 focos de los habituales en cualquier feria. Tampoco eran necesarios. El fuerte de Amnesia comenzaba con el alba, cuando las primeras luces del día bañaban con energía reparadora a toda aquella comunidad decidida a alargar la fiesta. La decoración era ínfima, tan solo algunas plantas distribuidas por la terraza y eso sí, un paracaídas transparente que añadía una sensación especial de libertad a la sala, aunque aquel ya había terminado su vuelo. Todo ello al aire libre y a disposición de un público cosmopolita y variopinto con ganas de volar. A mediados del verano del 84, Alfredo comenzaba a poner en práctica su estilo disruptivo. Quizás el pasado rockero y guitarrero del nuevo DJ le permitió romper el status quo de la música de baile con toda naturalidad. La mezcla explosiva contra natura genuina de Alfredo, siempre con un gusto exquisito en la selección, le hizo acaparar gran notoriedad. Alfredo era todo un experto para seleccionar la canción adecuada en cada momento. Para calentar la pista, el argentino abría fuego en muchas ocasiones con la cantante nigeriana Sade. Y cuando la cosa estaba caliente, los enviaba al séptimo cielo con éxitos conocidos en su maleta como Join the Chant, de los británicos Neither Ebb.
Según cuenta Simon Reynolds en su libro Energy Flash, en 1985 el DJ británico Paul Oakenfold viajó por primera vez a Ibiza. Descubrió que la isla era otro mundo musicalmente hablando y que esta vanguardia no se encontraba precisamente en el turístico San Antonio, donde los jóvenes ingleses amantes de la cerveza campaban a sus anchas, sino en la otra punta de la isla, en locales como Pachá, Q o Amnesia. Le llamó la atención principalmente el estilo de Alfredo, el DJ de Amnesia, por su forma de sublevación contra los códigos de estilo. Disfrutaba escuchando al argentino mezclando lo mejor de cada sonido. Por aquel entonces, el segundo de a bordo de la cabina de Amnesia era Leo Mas, amigo de Alfredo. Leo fue el complemento perfecto para toda aquella catarsis musical. Bueno, Jíbaro puede definir algunos años de esa época, pero también E2, E4, E2 y 4 de Manuel Gottschalk. En el verano del 87, Paul Oakenfold alquiló una casa en Ibiza e invitó a algunos de sus amigos DJs para celebrar su 26º cumpleaños. Invitados ilustres como Danny Rampling, Johnny Walker o Nicky Holloway quedaron impactados en Amnesia ante la experiencia que combinaba el éxtasis con el baile hasta el amanecer. Aquella expedición británica llegaba con ojos y oídos bien abiertos para exportar después aquel modelo festivo a su país. A toda aquella increíble experiencia sonora la bautizaron con el nombre de Balearic Beat y para ellos el DJ de referencia era Alfredo. Lo que ponía era de todo, ponía rock and roll, ponía funky, ponía reggae, ponía música italiana, ponía música sudamericana. Lo que ellos consideraron Balearic fue una manera de poner la música, la manera en que la ponía en la discoteca. Y ellos consideraron que se podían hacer un lugar en el business de la música, dándole un nombre a esa música y le dieron el nombre de Balearic y lo llevaron a sus países. No solo eran ingleses, había italianos y franceses y de todos lados, y la música tuvo mucha repercusión mayormente en Inglaterra, pero también en Italia y en Francia y en Alemania. Mira, yo estoy muy agradecido de un lado por lo que ellos hicieron, porque me hicieron, a través de ellos me han reconocido en casi toda Europa, en los ambientes musicales, y especialmente en Inglaterra, que era el centro de todo. Claramente, luego me cerraron otras puertas, porque ellos tocaban la música que yo tocaba, no la que tocaba otro jockey en Ibiza, sino la que yo tocaba. Y se hizo una compilación, me acuerdo, con un CD, una cinta, que me acuerdo que grabábamos cintas. Se hizo una compilación con todos los discos que había en esa cinta y no me llamaron ni me pidieron que colaboraran ni hablaron de mí ni nada. En ese sentido me siento un poco engañado o frustrado o como quiera llamarlo. Pero por otro lado ya había empezado a trabajar fuera de España y empezaba a viajar y la verdad que no me importó mucho. Aquellos DJs británicos se apropiaron de aquel estilo ecléctico que diferentes profesionales estaban desarrollando en la isla. Hicieron aquel sonido suyo, sin demasiado miramiento hacia sus creadores, y empezaron a abanderarlo en el Reino Unido. Esto generó un impacto global que les permitió obtener una gran notoriedad en la escena club internacional. A su regreso a Inglaterra, Paul Oakenfold convenció al propietario del Project Club de Streatham para iniciar la aventura de un nuevo concepto, un After Hours. Contrató a Alfredo para su inauguración e invitó a toda la gente importante relacionada con la música, la moda y el clubbing de Londres.
El público británico, en buena parte ya asiduo a Ibiza, enloqueció al experimentar algo parecido a su verano de ensueño. La euforia fue tal que hasta se adoptó el look ibicenco a la noche, una mezcla entre playero del Mediterráneo y hippie. En el invierno del 87 también Danny Rampling intentó exportar aquel movimiento hedonista y junto a su esposa materializaron la revelación balear en un antiguo gimnasio al que transformaron con el nombre de Club Shum. La discoteca fue tremendamente exclusiva y su éxito fue sonado en todo el Reino Unido. A partir de entonces empezó a correr la voz en Londres. Más locales intentaron copiar aquel formato de fantasía, lo que se convirtió en un reclamo para promotoras inglesas que veían en Ibiza una gran plataforma de expansión para sus fiestas. Todo ello puede considerarse el germen que años después se traduciría en el desembarco masivo de las grandes promotoras debido a la férrea normativa del gobierno de Margaret Thatcher en relación al ocio nocturno en el Reino Unido. Pino Sagliocco, promotor de conciertos. En 1990 va a ir la crisis mundial y Pachá sufre, Q sufre, todos sufren por todo lado y a partir de allí empiezan a venir en Inglaterra, se crea un gran problema, que es el alcalde de Londres cierra todas las fiestas de Londres, todas las discotecas de Londres y todos los operadores de las fiestas de Londres deciden venir a Ibiza. Y ahora viene uno que coge el Pachá y empieza a ser Minister of Sound, el otro con el abre Space y montan We Love Sunday, el Amnesty empieza a montar Cream, aquí se empieza en el Privilege se empieza a montar Manumission. Ahora estos eran como tribu que venían los viernes, reservaban por la fiesta, alquilaban el sitio, montaban un fiestorro y sin dormir se volvían a Inglaterra el domingo. Y se empieza a crear un movimiento electrónico muy poderoso en la isla. Hablaremos de ello en próximos episodios. El house explota en Ibiza. El año 1987 fue la fiebre del house en Ibiza. Este novedoso sonido llegado de Estados Unidos fue el principal catalizador de aquella cultura de club que seguía desplegando sus tentáculos. El sonido nocturno estaba cambiando, la música disco ya había tocado a su fin, la New Wave había explotado en los primeros 80, pero el house era la nueva expresión cultural de la electrónica y desde Chicago, Detroit y Nueva York empezaba a llegar una nueva ola de sonidos hipnóticos que invadían la mágica noche ibicenca. DJ Pippi fue uno de los principales baluartes del house en la isla. En esos años formaba parte de la cabina de Q. La energía que trajo este sonido a la pista fue evidente. Yo traía siempre las novedades y vimos este estilo nuevo que entraba en el género de la música house, digamos, ¿no? Entonces fue genial porque era como una transición increíble, que no, o sea, tan brusca la transición que era de medio tiempo, imagínate, a 110 y de repente a 120, a 125 de BPM, pues era algo muy nuevo y toda la gente, claro, apreciando esto y cogiéndolo bien, con buen rollo. Su paso por Q no dejó a nadie indiferente, él lo recuerda con mucho cariño. Una noche como tantas, pero claro, era como mitad, final de agosto, algo así, cuando llegan las primeras lluvias que hago. Y entonces empiezo a tronar, truenos, relámpagos, todo. Y entonces empiezo a llover, pero de una manera tan exagerada que me di la vuelta, creo que estaba César también aquel día, me doy la vuelta, saco miro en Remember, miro el disco de Frank Sinatra, Singing in the Rain, toco el disco, lo pongo, y todo el mundo ahí, o sea, explotó el Q, ¿no?
de frente de la cabina abajo había como un podium con un dragón encima, que estaba Grace Jones ahí, porque era una época que vivía aquí. Que ella estaba ahí encima del podium, completamente nuda, negra, porque ella más negra imposible, y se veía solo con el reflejo del amanecer, solo la silueta de ella, con el pelo, la mítica silueta de ella, ¿no? Entonces era como algo mágico, ¿no? Esas imágenes de verdad no me salen de mi memoria, son cosas que te quedan ahí clavadas. César de Melero era otro de los grandes representantes del género en la isla. Bueno, el gran año del house, del acid house, fue el año 87, y a mí me tocó en el Pachá, porque yo, después de pasar un año con Kiko Seki, sinceramente, no voy a hablar mal de él, porque era buen chico, ¿no? Pero como son las cosas, que al año 88 me llamaron otra vez del Q, venga César, vuelve. Yo vuelvo si no está Kiko, no por nada, pero Kiko ya no estaba. El acid house en el 87 en el Pachazo fue la bomba, y luego en el 88 era una música tan diferente, el cambio musical fue radical, o sea, la música del 80-86 era un tipo de música muy concreta, que le han llamado baleárica y tal como queráis, pero a partir del año 87, 88, 89 eso fue ya no parar de bombo, de caja, de house music con nylon, indescriptible, ¿no? Con la llegada del éxtasis también, que ayudó muchísimo. La gente tomaba aquella droga y tal, y con el house, éxtasis y house, y estar en Ibiza, las tres cosas juntas, no había más. DJs como Frankie Knuckles en Chicago o Larry Levan en Nueva York empezaban a marcar tendencia experimentando en sus sesiones con sonidos electrónicos de alto voltaje. El house rompió todos los moldes existentes hasta la época, y la isla de Ibiza fue el primer lugar en Europa donde impactó este género. La explosión total de este sonido se produjo a finales de los 80, coincidiendo también con la llegada de un nuevo club que cambió el paradigma festivo en la isla: Space Ibiza. Hablaremos de ello más adelante. En el próximo episodio. Michael Field llegó a Ibiza en el año 96 y recuerda él que lo hizo buscando una especie de conjunción cósmica con los elementos y la paz espiritual interior. Pero lo que se encontró fue un sinfín de juergas y fiestas que, según él mismo llegó a decir, casi lo llevan a la locura total. Por ejemplo, al principio iba al Café del Mar 200 personas. Luego abrimos Mambo y empezó a ir 2.000 personas, luego 3.000. Empiezan 10 a aplaudir y ahora se ha quedado como algo natural. Bueno, los inviernos de pequeño pues eran... estudiábamos, íbamos al cole, todo el mundo a nosotros nos pedían música, cintas, que eran cassettes en aquella época, con el Sony Walkman. José Padilla, tú, muy buena persona. O sea, hay que decir la verdad, no sabía pinchar house. Él servía para puestas de sol y para restaurantes y tal, que de repente te ponía Paco de Lucía y la gente se quedaba sin el Café del Mar, y te ponía después a Les Negresses Verses y una pop. Conocí a Padilla, uno de los grandes pioneros de la promoción de la isla en todo el mundo, a través de la música chill out. Se puso a pinchar en un bar muy de moda en aquella época que se llama Project, en San Antonio, y tuvo la gran suerte de inspirarse en la puesta del sol para crear el chill out, ¿no? El estilo de Café del Mar realmente no se puede definir, pero sí que podemos afirmar que pionero en el género de la música chill out. Hubo un tiempo en el que los sueños habitaban en una isla. Ibiza. 40 años de magia. Dirige y presenta Luis López. Produce Javi López.